ha intervenido han sido en Barcelona la Torre Akbar, el Palacio Nacional y la Plaza de Toros de las Arenas, el Hotel Torres Peria en Hospitalet, la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet y el Parque del Oeste en Murcia, en el Paseo del Malecón, en colaboración con Toyoito. Ahora, antes de dejaros con él, deciros que la próxima conferencia, que vendrá de la mano de Lluís Moya, que es el tercer socio, estaba programada para el día 29 de este mes, pero por la huelga se cambia el miércoles día 28. Y nada, os dejo con Agustí. Sí. Bueno, si os parece, como no somos muchos, yo prefiero hablar de pie, pues el culo de mal asiento y supongo que me iréis igual, ¿no? ¿Llega hasta el final? Vale. Bien, el tema que he escogido yo para esta charla es el de edificios en altura, ahora que durante muchos años seguramente no volveremos a hacer ninguno más. Un poco para dar una visión no ortodoxa, por decirlo así, del proyecto de este tipo de edificios. Si yo os enseño un edificio como este, y os pregunto si esto es un edificio en altura o un rascacielos, como queráis llamarlo, supongo que la mayoría de vosotros diríais que sí, evidentemente es el Empire State Building de Nueva York. Y la mayoría de la gente realmente dice que sí, que esto es un rascacielos. Hay otra gente, entre las cuales me incluyo yo, que está convencida de que esto no es un rascacielos. Y no es un rascacielos porque no tiene voluntad de ser rascacielos. Al final, en general, cada edificio, ya lo digo ya desde el punto de vista más arquitectónico que estructural, tiene muchos cuentos colaterales, pero al final tiene una historia fundamental. Cada edificio cuenta una historia. Un poco la historia del Empire es la de un edificio en una época donde la construcción empezaba a ganar altura, pero ganaba altura sin cambiar. Es decir, simplemente iba aumentando de tamaño, iba a la manera que lo hacen esas construcciones humanas de los castellers que tenemos en Cataluña, bueno, pues a base de aumentar la base, a base de hacerse más pesado y en el fondo pues replicando una tipología que es propia de edificios mucho más bajos. Fijaos que en este alzado que tenéis ahí a la derecha, si miráis la esbeltez del edificio, es decir, la altura, sin contar la agujita esta que les gusta tanto a los americanos, dividido por la anchura de la base, la esbeltez que da es un valor que no llega ni a 3. 3 realmente es un valor absolutamente miserable para un edificio en altura, pero incluso en la sección, perdón, en el alzado lateral, que es un poco más esbelto, estamos en un valor de 4, 4 y algo. Hoy en día empezamos a hablar de edificios altos, así un poco en serio, con esbelteces pues por lo menos de 5 o 6 hasta llegar a 8 o 10, pero no valores de este orden de magnitud. Este edificio tiene un coeficiente de seguridad al vuelco de 20. Los coeficientes de seguridad al vuelco de los edificios actuales son de 2, entre 2 y 3 2 los más atrevidos, 3 los más conservadores. Es decir, es un edificio que crece a base de ser absolutamente masivo. Y esa es fundamentalmente su historia, la de constituir el fin de un determinado periodo. Bien, yo esta noche, si me lo permitís, quisiera contaros 4 historias y 2 cuentos. La primera de las historias es la de este edificio que construimos en su día con Richard Rogers y Alonso Balaguer, que es el Hotel Hesperia Tower. Como hotel que es, evidentemente, la funcionalidad de un edificio de estas características tiene mucho que ver necesariamente con su morfología final, es decir, al final, dicho a lo bruto, lo que hacemos es apilar habitaciones y las habitaciones no dejan de ser espacios que por los requerimientos de privacidad al final dan lugar a construcciones relativamente opacas, por decirlo de algún modo. Claro, el plantearse una estructura como muy abierta cuando realmente el programa funcional no requiere estas aberturas, esta diafanidad, por decirlo así, es un poco un disparate. Al final, la geometría de la estructura y la del edificio tienen que ser la misma, no podemos impostar una estructura en un edificio. En consecuencia, sí, lo que tenemos es una ordenación muy reticulada en el bloque de habitaciones, que va desde los 25 metros de altura hasta los casi 100, evidentemente ahí no tiene sentido el no sacar partido de una trama absolutamente regular. Y en cambio, la idea es toda esta abertura que no se puede producir, toda esta diafanidad que no se puede producir en el cuerpo de la torre de habitaciones, provocarla en la base. Y esa es un poco, repito, la historia de este edificio. Su estructura se plantea de una forma un poco distinta en función de las dos ediciones principales. Fijaos que es un edificio
que otra vez es más bien chaparro en la dirección longitudinal, porque la proporción entre altura y anchura del bloque de habitaciones de los últimos 80 metros, 70 metros, pues es de 2 y pico, o sea, eso no es un edificio esbelto ni mucho menos. En cambio, en la dirección perpendicular estamos ya en una esbeltez pues, del orden de 4 y pico, 5, con lo que realmente pues, está ya en el límite un poco de edificio en altura. Por eso se resuelve de una forma distinta en el cuerpo superior, en las dos direcciones principales de la planta, y a su vez de una forma también distinta, aunque lógicamente tomando la geometría de las plantas superiores, en las inferiores. Esta es esquemáticamente una planta de estructura de la zona de habitaciones. En total, el bloque de habitaciones es de 16 habitaciones por planta, con un pasillo central, obviamente, con lo cual lo que se hace es modular, para no tener una estructura excesivamente tupida, en bloques de 2 habitaciones. Con lo cual tenemos unos muros diafragmáticos en la dirección transversal, separados a unos 8 metros entre sí, 8,5, no recuerdo exactamente los números, que es una solución absolutamente convencional para edificios no demasiado esbeltos, para edificios en altura no demasiado esbeltos, mientras que en la dirección transversal, en la dirección longitudinal, en la horizontal del dibujo, lo que tenemos es básicamente un pórtico que tiene toda la anchura del edificio, con una única jácera que tiene toda la anchura del edificio y con una serie de 5 pilares, que cada pilar tiene un espesor de unos 25 centímetros, quiero recordar, y una anchura otra vez que es la de todo el edificio, salvo el hueco del pasillo central. Por lo tanto, es una tipología absolutamente barata, convencional, sencilla, fácil de construir para un edificio, pues eso, de nada de esbeltez en una dirección y de una esbeltez del orden de 5 en la dirección perpendicular. Cuando llegamos a las plantas bajas, todo esto se diluye, esta estructura muraria, pero claro, se diluye en el alzado lateral. En el alzado frontal, de algún modo, no tiene que diluirse, porque en ese alzado frontal lo que vemos en las plantas superiores son los testeros de los muros. En consecuencia, pues esos testeros de los muros simplemente se convierten, al llegar las plantas inferiores, en pilares, y como ya acumulamos más plantas, evidentemente con la misma anchura, aquí acumulamos 25, creo recordar, metros más de altura, pues ya vamos a una estructura que no es un puro pórtico, sino que ya aparecen, como podéis ver, unas diagonales en los costados para montar, pues eso, también unos pequeños diafragmas, unas pequeñas pantallas, o como lo queréis llamar, en esos costados. Hay una serie de plantas intermedias, 2 concretamente, que se cuelgan de las principales y que se cuelgan, bueno, pues con unos pares de cables verticales, como serían estos 2 de aquí, por ejemplo, en este caso, que lógicamente, si no tuviesen nada más, harían que este forjado pudiese balancear, para lo cual pues, se tiene que estabilizar con otros cables colgados de esta manera, de forma que triangulan este alzado, y de esta manera el balanceo no es posible. En la dirección transversal, que es la esbelta, se produce el apeo de los muros diafragmáticos de las plantas superiores. Es decir, aquí esquemáticamente lo que tenemos es el pasillo central. Lo que tenemos es el pasillo central, por lo tanto todo esto es un elemento murario que va desde aquí hasta aquí, el otro desde aquí hasta aquí, y se trata de recoger esta carga distribuida y llevarla hasta unos pilares que finalmente, digamos, son este de aquí y el simétrico. Obviamente ello obliga a la creación de un mecanismo singular, que es el que podéis ver aquí con unos pilares inclinados y una jácena de gran canto, de manera que se consiga, evitando concentraciones de cargas en las bases de los muros, finalmente traspasar las cargas hasta los pilares laterales. Obviamente lo que provoca esto es que en estos elementos diagonales que tienen una inclinación de aproximadamente 45 grados, como están recibiendo unos axiles del orden de 2.000 toneladas, da una componente horizontal y otra vertical, pues del orden de 1.500 toneladas cada uno de ellos. La componente vertical no es demasiado problemática, pero la horizontal, bueno, pues eso provoca una tracción en esta jácena de aquí, del orden de 1.500 toneladas en la dirección horizontal. Solo de pasada, aunque no tiene que ver con los edificios en altura, fijaos en el atrio que aparece en la figura de la derecha. Es una construcción en la cual se juega un poco al engaño de que los elementos, dicho así coloquialmente, son más gordos a medida que son más secundarios. Es decir, es una estructura que funciona a base de fijar un punto en el espacio, uniéndolo a 3 cables sometidos a tracción. Es decir, este punto que tenemos aquí queda inmovilizado por esta línea de trazos, que es
un cable trabajando a tracción, esta otra, perdón, que va hasta aquí, y la otra que va de aquí a aquí. Evidentemente, si yo cojo un punto y tiro de 3 elementos radiales, este elemento me queda fijado. Y esto repetido en la dirección longitudinal genera un eje del cual surgen estos elementos que son los tornapuntas, estos que vemos aquí, que sujetan tanto las fachadas laterales como la cubierta superior, todo ello de vidrio, y finalmente los montantes, tanto los verticales como los horizontales, que aunque en este esquema no lo manifieste así, realmente son los que acaban adquiriendo más tamaño. Porque claro, fijaos que es más cómodo para un elemento metálico trabajar a tracción que a compresión, porque no tiene pandeo, y es mucho más cómodo que trabajar a flexión. Con lo cual, como además el cable aguanta a rotura 20.000 kilos centímetro cuadrado, a diferencia de los 3.000-4.000 que aguanta un acero convencional, nos encontramos con que, como decía antes, los elementos primarios, que son los 3 cables que trabajan a tracción, son los más delgados. Los siguientes, que son estos tornapuntas que trabajan a compresión, son los más gordos, los siguientes más gordos, perdón, quiero decir, y los más gordos de todos, finalmente, son toda la retícula de los paramentos de fachada, que son elementos que trabajan a flexión, bien por la componente de carga transversal debida al peso propio y al viento en el caso de la cubierta, bien por la presión lateral de viento en el caso de las fachadas. Perdón, lo que no he dicho es que en el resto de plantas, evidentemente, aparecen las correspondientes triangulaciones, que son estas que podéis ver aquí, pero aquí ya no hay problemas de tracción horizontal, es decir, aquí simplemente se triangula para darle un carácter diafragmático a este alzado. En una planta de estas principales hay unas jácenas, que son las que veis aquí, entre las que se tiende una losa de hormigón convencional. Las jácenas son jácenas postesadas, en este caso a base de redondos macizos de acero de 8 centímetros de diámetro en lugar de cable, simplemente por un problema de que, como sabéis, para los cables se necesitan las culatas con todas las cabezas, etcétera, un cacharro muy grande, y en cambio para una barra de acero macizo de 8 centímetros, con una cosa bastante más contenida, se puede formalizar el aparato de anclaje. Bien, esta sería una de las jácenas que corresponden al primer nivel, son de las que, aparte de la correspondiente flexión, están soportando una tracción de 1.500 toneladas, con lo cual tienen un sistema primario que es el de aquí arriba, que son 4 barras de acero, que es el detalle que tenéis aquí abajo, cada una de ellas resistiendo 500 toneladas, y finalmente 2 barras más que hacen la forma típica de la parábola para compensar el diagrama de momentos, es decir, que corresponderían a lo que podríamos llamar un pretensado más o menos convencional de esta jácena. Es una estructura que, por voluntad de los arquitectos de que todo fuese extraordinariamente contenido en cuanto al tamaño, es absolutamente diabólica en cuanto a la construcción, porque los pilares son pilares mixtos de hormigón y acero. Todo está armado dramáticamente, con lo cual, bueno, además tenemos estas barras que decía anteriormente que se anclan aquí detrás, con lo cual ni siquiera en un dibujo se puede reflejar toda la cantidad de hierro que hay aquí. Es decir, había que hacer unos dibujos donde se indicaban los elementos de perfilería metálica y otros dibujos donde se indicaban las barras de hormigón, las armaduras convencionales corrugadas. Y evidentemente todos los detalles de unión entre elementos metálicos con elementos metálicos, hormigón con acero, es decir, todas las combinaciones posibles. Y aquí podemos ver la zona donde descargamos los muros de las plantas de habitaciones sobre la primera jácena que integra este cuerpo diáfano. Evidentemente, lo queramos o no, al final las cargas se tienen que acabar pasando por estas zonas de aquí, es decir, por aquí tienen que transitar 1.500 toneladas, con lo cual bueno, pues hay un sistema de que este perfil metálico tiene otro aquí dentro que lo remata, soldado con una serie de conectores, y como por simple compresión no se pueden trasladar todas las cargas, se colocan unas barras soldadas para que parte de la carga pase por adherencia a través de las barras, del hormigón a la armadura pasiva, y otra parte lo haga por compresión directamente sobre la estructura metálica. Aquí todavía es más complicado porque esto es más reducido, con lo cual hay que montar un tinglado descomunal en el cual este pilar tiene un capitel de sección que tiene una sección variable de esta forma, es decir, como el pilar de abajo es circular y la jácena es rectangular, mientras que abajo tiene forma circular, arriba tiene esta otra forma. Como aquí no basta ni siquiera poniendo barras para transmitir toda la carga, hay que soldar unos perfiles que tienen unos conectores sobre los cuales hay otras barras
con lo cual parte de la carga pasa directamente por compresión, parte pasa por adherencia a través de estas barras y luego por el perfil, parte pasa por compresión aquí, parte pasa a través de estos conectores, es decir, todo un circuito bastante complicado para conseguir al final pues, que las 800 toneladas de carga que viene este apoyo puedan pasar al simple pilar metálico que tenemos abajo. Bien, aquí tenéis algunas imágenes de la construcción donde podéis ver la naturaleza de estos elementos. Aquí se acaba de construir la planta baja y se está ferrallando el forjado del techo de planta baja. Aquí la construcción ha avanzado ya un poco, ya hemos construido las plantas principales, todavía no están hechas los altillos estos colgados, y la planta que está en construcción es precisamente la que permite la transición entre el cuerpo con los diafragmas de hormigón que aloja las habitaciones y esta parte más diáfana de la parte inferior. Y podéis ver lo que decía anteriormente, pues el alma de esta barra inclinada que finalmente acabará soportando las 2.000 toneladas de compresión y el mecanismo para conseguir la transferencia de cargas del muro. Y aquí podéis ver en el pilar que aquí todavía no se ha plantado, todo el tinglado que os decía anteriormente para poder transferir las cargas desde el muro hasta finalmente este pilar que no deja de ser un tubo de acero. Este cacharro es el mecanismo que sirve para conectar la jácena de hormigón. Bien, a partir de aquí empieza ya la construcción de las plantas superiores. Realmente costó el doble de tiempo construir esta parte de abajo que las 20 plantas superiores. Cuando ya salimos de la parte de abajo, pues la velocidad era extraordinaria, porque claro, no dejan de ser plantas corrientes y molientes de losas de hormigón y muros de hormigón. Este es el aspecto de una de las plantas intermedias y bueno, pues la construcción sigue avanzando convencionalmente hasta llegar al final, que se concreta en esto de aquí. Las uniones son extremadamente complejas porque hay todo tipo de transferencias y de transiciones de elementos metálicos a elementos de hormigón, algunos de los cuales además tienen perfiles embebidos, es decir, que de hecho son mixtos, y otros simplemente de hormigón. El edificio ya con la torre prácticamente acabada. La cúpula se construyó en el suelo, la cúpula que lo remata, en dos mitades, la base y la cúpula geodésica propiamente dicha. En principio pues, se planteó que el restaurante fuese giratorio. Después se pensó que, como pasa con todo en este país, que al cabo de 3 años ya no sería giratorio. Pues no sería giratorio porque algo se habría averiado y no tendría la pieza de recambio, por decirlo así. Con lo cual finalmente se decidió no hacerlo giratorio, la cúpula se construyó íntegra en el suelo y se levantó y se montó en la coronación del edificio. Este es otro bastante anterior, es el Hotel Ars del año... El proyecto lo hicimos allá por los 80-89 y la construcción acabó en el 94, aunque teóricamente debía estar acabado y se hizo la primera inauguración para la Olimpiada del 92. La historia de este edificio, en lugar de mis palabras, la dieron las palabras de Bruce Graham, que era el arquitecto que lo hizo. Un día hablando de este proyecto, decía que era el último rascacielos, iba a ser el último rascacielos de su carrera, y así fue. Cuando acabó este proyecto hizo alguna construcción menor y luego se retiró a pescar a no sé qué lago que le gustaba mucho. Y el hombre decía que en los años, digamos, 60-70, había construido la Sears Tower, que en su momento había sido el edificio más alto del mundo, que es un edificio donde la estructura es interior, no podéis verla por ningún sitio. Está ahí detrás de la fachada, pero no podéis verla. Poco tiempo después construyó el John Hancock Center, también en Chicago, que igual recordáis es aquel edificio que tiene las grandes diagonales en fachada, que ocupan bloques de aproximadamente 20 plantas, donde la estructura está en la superficie. En realidad, para los que no lo conozcáis, no está exactamente en la superficie. O sea, si veis aquellos pilares inmensos y aquellas diagonales, lo que estáis viendo no es la estructura, ni siquiera es el revestimiento de la estructura. Es un cajón donde dentro está el elemento estructural al baño María. Es decir, pensad que en Chicago la temperatura varía entre menos casi 40 grados el día más frío cada 2 o 3 inviernos hasta los 30 grados en verano. Con esos cambios de temperatura, las dilataciones que experimentaría el edificio con la estructura expuesta serían descomunales, serían del orden de 12 centímetros o algo así. Con lo cual, lo que hicieron fue encajonar la estructura y tenerla constantemente, como digo, al baño María, con un circuito de agua a temperatura constante. Y de esa manera pues, se evita que
que la estructura experimente, a pesar de estar teóricamente al exterior, los cambios térmicos ambientales. Bueno, y el hombre decía que mientras en la CIA se había ocultado la estructura y en el Hancock la había mostrado, creo que era la palabra que utilizaba, que en el Hotel Ars la había exhibido. Es decir, que claramente la separaba de la fachada para que quedase, pues eso, expuesta como una especie, bueno, como le llamaron en Barcelona durante mucho tiempo, el andamio ese que tenéis en el edificio. El andamio ese era la fachada, evidentemente, que es el núcleo exterior que garantiza la estabilidad del edificio. Vuelve a ser un edificio no demasiado esbelto, aunque la altura es de 165 metros, realmente la esbeltez otra vez es de 5 así. Claro, tiene el núcleo exterior, lo cual empieza a ser imprescindible para, normalmente a partir de las 60 plantas, 55, algo así, pero en este caso realmente no sería necesario. De hecho, el edificio de al lado, la supuesta torre gemela, por decirlo así, tiene núcleo interior. Esa es la razón de que realmente no sea una fachada completamente diagonalizada, sino que, si os fijáis, solo tiene diagonalizado los 2 paños laterales cada fachada, que son los más estrechos, y luego tiene un paño central diagonalizado a nivel de la coronación y otro a media altura. Creo que estaba entre las plantas 20, ya no me acuerdo nunca si es 24, 28, 28, 32, no estoy seguro. Pero bueno, en el fondo lo que hace es construir como un gran pórtico de un vano y 2 pisos, donde los paños laterales son los pilares y esos paños centrales diagonalizados integran los 2 grandes cinturones de rigidez que tiene este edificio. De todos modos, en este edificio lo más complejo, por decirlo así, no es propiamente la construcción de la estructura. Al fin y al cabo, como digo, no es demasiado problemático por la esbeltez, por el hecho de tener el núcleo al exterior, etc. Por ejemplo, en su momento fue más problemático el hecho de que en esa zona de Barcelona, bueno, en ningún sitio de Barcelona, pero en esa zona en particular, no se hubiese construido nunca un edificio de más de 10 o 12 plantas o algo así. Con lo cual, los datos geotécnicos que se obtenían para el dimensionado de la cimentación había que ponerlos un poco en cuarentena porque no había, ya digo, referencias de terrenos sometidos a cargas tan elevadas. Con lo cual se hizo algo que en aquella época era bastante impensable, hoy lo es menos, aunque no es ni mucho menos habitual, que es hacer una prueba de carga de un pilote, es decir, construir un pilote como los que realmente se iban a utilizar en la construcción, que eran pilotes del orden del metro de diámetro, con una capacidad de carga si no recuerdo mal, de 600, 700 toneladas cada pilote o algo así, y entonces someterlo a carga. Concretamente lo que veis aquí es, bueno, hay parte que veis y parte que no veis. Aquí hay 1, 2, 3 pilotes que sirven como elementos de reacción, no veis el cuarto que constituiría el cuarteto que está detrás. Entonces, entre estos 2 pilotes de aquí que tienen armadura desde arriba abajo para poder trabajar a tracción, entre este y este se tiende esta viga, igual que entre este y el que queda escondido se tiende la otra viga, y luego entre esta viga y esta otra viga se tiende esta de canto variable. Y entonces aquí dentro se mete un gato, que es este gato que veis aquí, un gato de gran potencia, que lo que hace es poner en carga al último pilote, al pilote real de ensayo. Claro, si este pilote lo queremos cargar con 700 toneladas, eso lo hacemos poniendo saquitos de arena, evidentemente, con lo cual hay que hacer un mecanismo muy potente para poder generar una reacción a una fuerza pues, de ese orden de magnitud, cercana a las 1000 toneladas. Y esto fue lo que se hizo en este caso, siguiendo los pertinentes ciclos de carga y descarga y todo eso para ver cómo respondía el terreno y acabar de validar los datos más empíricos, digamos, más de carácter físico que geotécnico del ensayo geotécnico. El otro problema era el que, en un caso como este, evidentemente, si se produce un incendio en el edificio, las llamas saldrán por las fachadas. Y lo que Bruce Graham no quería era que la fachada no fuese, o sea, que la estructura que enseñaba fuese un cajón como en el caso del Hancock. Lo que quería es que fuese la estructura real. Con lo cual, la precaución que se tomó fue la de estudiar con mucho cuidado cuál tenía que ser la separación de la estructura respecto de la fachada de la torre para garantizar que en caso de incendio esta estructura no quedase afectada. Claro, en aquellos tiempos lo que se conocía de ingeniería del fuego era relativamente poco. Pensad que la primera norma europea, el primer Eurocódigo
de fuego data del año 91. Estamos hablando aquí del año 88 o algo así. Es decir, que en Europa todavía no había ni normativa de carácter prestacional, de carácter prescriptivo, evidentemente sí la había. Con lo cual, aparte, los programas de cálculo que había no tenían ni mucho menos la potencia que tienen ahora. Bueno, pues se hizo un modelo con los programas de la época y basándose pues, en las prescripciones que más tarde establecería el Eurocódigo y que están en buena parte extraídas de la norma americana. Es decir, esto es una sección simplificada de cómo es un incendio en el caso de, o cuál es el efecto de un incendio. Espérate que he perdido, ya lo he recuperado. De cuál es el efecto de un incendio en una habitación. Si en esta habitación se produce un fuego, evidentemente, bueno, pues el fuego sale hacia el exterior, pero lo que no puede ocurrir es que el fuego ocupe toda la anchura de la ventana, puesto que entonces no entra oxígeno y se autoextingue. Con lo cual, la experiencia recogida hasta la época decía que cuando en la fase más severa del incendio, normalmente el fuego salía por los 2 tercios superiores de la ventana y por el tercio inferior entraba el oxígeno. Con lo cual, pues contando una simplificación de un ángulo de algo más conservador de 45 grados, se obtenían cuáles eran las dimensiones que podía tener esta llama, que es la zona sombreada que veis aquí, y en función de esto, a través de los procesos de convección y radiación, se podía determinar qué temperatura alcanzaba el perfil metálico que estaba situado aquí. Evidentemente, lo que había que procurar en cualquier caso es que el perfil metálico quedase embebido dentro del fuego, quedase absorbido por la llama, pues entonces, con toda seguridad, y teniendo en cuenta que se pedía una RF de 240, no iba a resistir. Bien, en base a esto se hizo un estudio, se comprobó que funcionaba, se determinó que las temperaturas máximas que se alcanzarían en estas jácenas, si el fuego se produjese en una ventana como esta, serían del orden de 400, si no recuerdo mal, 470, 480 grados centígrados. Pensad que el acero empieza a tener problemas a partir de los 500, empieza a perder resistencia a los 400, pero empieza a perderla con una cierta importancia, concretamente un 22% a los 500 grados. Por tanto, 480 es una temperatura admisible en cualquier caso. Bien, pues se determinó, ya digo, que en estas jácenas la temperatura podía llegar a 480 grados y en los elementos inclinados y los pilares situados delante de las ventanas hasta los 380, algo menos de 400. Los bomberos no se lo creyeron, que es lo que tienen que hacer los bomberos en estos casos, y la historia acabó haciendo un ensayo de fuego real, concretamente en San Antonio, en Texas. Se cogió una habitación como la del hotel, se le puso un horno dentro, dicho de otra manera, se amuebló un horno como habitación con una ventana de ese tamaño, se subió la temperatura de acuerdo con la curva ISO y se midieron mediante termopares las temperaturas que se alcanzaban en distintos puntos externos de esa fachada. Y se comprobó que efectivamente los valores alcanzados en el estudio eran conservadores y que lo que tenía que llegar hasta 480 grados, de hecho pasó ligeramente de 400, y lo que tenía que llegar a casi 400 se quedó en 320 o 30. Evidentemente, hoy en día para esto tenemos instrumentos ya muchísimo más potentes. No tenemos que recurrir a los esquemas del Eurocódigo, sino que podemos hacer modelos de fuego real a partir de la dinámica computacional de fluidos. Son modelos muy complejos porque las ecuaciones a manejar son, por decirlo así, de difícil solución y, por otra parte, son intervalos, o sea, no es, a diferencia de cuando calculamos una estructura o una situación estática, sino que es una situación evolutiva. Para que tengáis una idea, hacer un modelo de fuego de un edificio normalito, o sea, de una zona, un edificio normalito, con los ordenadores que trabajamos hoy en día, quiere decir no menos de una semana de computación para un modelo, teniendo en cuenta que hoy en día una estructura te la calcula en 20 segundos o en 12 o algo así. Pues de esta manera tiene que estar 7 días con sus noches trabajando el pobre ordenador. Pero, por ejemplo, nos da una información de total precisión, cortando por planos verticales horizontales, porque si no, no veríamos nada, evidentemente. Pues podemos ver en este caso, que es un modelo que se hizo para una nave industrial que pedía una resistencia muy elevada y se demostró que no hacía falta tanto. Podéis ver, por ejemplo, en esta ventana cómo el régimen de temperaturas es un poco el que preveía el Eurocódigo, es decir, que realmente esta zona caliente indica por dónde está saliendo la llama y esta zona fría indica por dónde está entrando el oxígeno.
en la medida en que el incendio se va haciendo más severo, evidentemente la entrada de oxígeno se reduce al máximo, la velocidad de esa corriente de aire evidentemente crece. Con secciones longitudinales podemos ver la distribución de temperaturas, por ejemplo, pues eso, a distintas alturas, o incluso con representaciones vectoriales podemos ver cuáles son los movimientos de los flujos de aire. Y podemos ver más cosas, por ejemplo, en este caso, que es una central de un banco no sé qué en Galicia. Había un atrio, hay un atrio en esta zona central, que los bomberos no acababan de darle la licencia y entonces, bueno, pues hubo que hacer un modelo como este. Esta es una sección donde el fuego se está produciendo en esta plataforma, aquí evidentemente no hay carga de fuego, y entonces podemos ver cómo se distribuyen las temperaturas y qué temperaturas alcanzan a la cubierta que se desea no proteger ignífugamente. Con lo cual, pues si pensamos que este rojo son temperaturas de 700 a 800 grados, aquí estamos hablando, bueno, hay la pertinente escala cromática, evidentemente, aquí estamos hablando de temperaturas que no llegan tan siquiera a los 300 grados o algo así. Y puedes tener la foto cada 5 segundos de cómo evoluciona este incendio y obtener las curvas de calentamiento de la estructura, y no solo esto, sino que puedes obtener los depósitos de humo, esto es del Mercado de los Encantes de Barcelona que estamos construyendo ahora. Puedes ver cómo evoluciona el fuego, es decir, que realmente los medios de que disponemos hoy en día son mucho más potentes que los medios precarios de que disponíamos hace 20 años. Bien, aún así, no estuvo mal. Fue un edificio que su construcción tuvo problemas económicos, pero que realmente la obra pues, fue muy bien porque toda la estructura se montaba en blanco, es decir, se preconstruía en los talleres y cuando se llevaba la obra pues se montaba como un mecano. Aquí podéis ver el comienzo y lo que veis aquí es el núcleo de Torre Mafre, la otra torre, que es con un núcleo interior de hormigón y que cuando empezamos el Hotel Ars ya estaba arriba de todo y estaban empezando simultáneamente ellos a plantar los primeros pilares que correspondían a una estructura muy sencilla, porque eran jácenas articuladas sobre pilares, por lo tanto una estructura isostática, teóricamente rapidísima de montar, mientras que aquí es una estructura evidentemente más compleja. Bueno, pues la velocidad que se consiguió fue bastante mayor. Es decir, fijaos que aquí, como decía antes, el núcleo de Torre Mafre ya está construido hasta arriba, las plantas se van levantando en el Hotel Ars y a una velocidad mayor, a pesar de todo, que la de Torre Mafre. ¿Por qué? Pues porque el problema es que claro, el hormigón es un material que tiene una rheología que no tiene el acero. Del acero tú haces un premontaje en taller, vienes a la obra y lo montas igual. Con el hormigón tú pones las esperas donde se supone que tienen que estar para recoger la estructura metálica, pero luego cuando empieza a retraer, cuando fluye por la compresión, cuando no sé qué, pues resulta que a la que acumulas unas pocas plantas vas a buscar dónde debería estar la chapa de anclaje, y la chapa de anclaje está 3 dedos más arriba o 3 dedos más abajo, con lo cual la obra acaba entorpeciéndose. En una construcción de estas características, evidentemente uno de los elementos críticos son los medios de izado de material, las grúas, sobre todo a medida que vas ganando plantas. Por ese motivo interesa montar trozos lo más grandes posibles, que como podéis ver aquí, en este caso concreto, el trozo en cuestión coge una altura de 4 plantas, es decir, tenemos esta jácena con estos trozos de pilar y la cruz que corresponde a toda la altura. Evidentemente aquí se ha hecho un premontaje en el suelo porque traerlo del taller así no es práctico, con lo cual en taller tú construyes hasta un determinado tamaño, pues digamos hasta los 12 metros que puedes llevar en un transporte normal, haces un preensamblaje en obra en el suelo y luego subes unidades ya premontadas de manera que aproveches el viaje de la grúa, por decirlo así coloquialmente. En este caso la pintura, teniendo en cuenta la agresividad de la zona, es una pintura muy bien estudiada, a base de una imprimación de silicato alcalino de zinc, que es lo que podéis ver en colores grises aquí, y una acabada a base de, no sé si era una poliamida o un poliuretano, no me acuerdo. Digamos que la cuestión que quería resaltar es que, claro, si esto funciona como funciona con tornillos de alta resistencia, que trabajan por fricción, las placas que transmiten la carga no pueden estar pintadas porque si no se pierde el rozamiento. En cambio, la imprimación del silicato de zinc lo que hace es mantener el rozamiento que le da un chorreado o un granallado. Con lo cual,
digamos que lo que se hizo fue traerlo todo montado y pintado a falta de la última mano a la obra, salvo las zonas donde se tenían que colocar las conexiones, que ahí se traía solo con la imprimación, y son las zonas grises que veis aquí. Una vez se montaba parte en el suelo y parte arriba, a partir de aquí se aplicaba ya la última mano de pintura a toda la estructura y las 3 manos que tocaban a los elementos que solo habían, 3 o 2, no recuerdo, que solo habían recibido la imprimación en taller. Por lo demás, los forjados son forjados hoy en día ya convencionales, a base de colaborante, en este caso de canto un poquito mayor para permitir luces de hasta casi 5 metros, vigas mixtas a base de colocar pernos, y realmente la velocidad de construcción, cuando ya le has cogido el tranquillo en las primeras plantas, que como siempre todo va más lento, pero es una construcción muy rápida. Realmente en el momento que llegamos a la punta de velocidad construíamos 3 plantas en una semana. 3 plantas en una semana es bastante rápido realmente. Bien, aquí podéis ver estos señores que están apretando los tornillos de alta resistencia de las conexiones de esas cruces. Esta zona son las que se han dejado a falta de la capa de acabado, digamos, del esmalte, por decirlo así coloquialmente, para poder mantener el coeficiente de rozamiento de la imprimación. Y bueno, pues tira que te va para arriba. Y aquí podemos ver ya la fase final. Estos señores están premontando una de las cruces para poder subirla completa. Como podéis ver, ahora veréis cómo es la cruz de arriba de todo. Fijaos al fondo cómo está Torre Mafre, es decir, todavía le quedan unas cuantas plantas, y en cambio esta cruz ya lo que hará será cerrar la última planta, las últimas plantas del edificio. Realmente se acabó con un par de meses de antelación, aunque en teoría se trataba de una obra más lenta. He dicho que la estructura exterior está desprotegida, es verdad, pero lo que no podía estar desprotegido de ninguna manera era la estructura que conecta el exterior con el interior. Si hay un fuego en una ventana, evidentemente estas barras que sujetan estos puntos de la cruz, del centro de la cruz, para controlar el pandeo de la propia cruz, sí que quedarán embebidas en las llamas, con lo cual estas sí tienen una protección ignífuga para 4 horas. Obviamente, como no hay nada, y no lo había entonces, y no lo hay ahora, en tipo de pinturas intumescentes que garantice 4 horas, lo que se hizo aquí fue el fabricar unos moldes a base del mismo material con que están hechas las pinturas intumescentes, pero moldes rígidos que se unieron entre sí en obra, se sellaron y se inyectaron. Es como si hubiésemos construido, digamos, una película de pintura intumescente, pero del orden de, ahora no recuerdo el tamaño, pero algo así como 1 centímetro o algo de ese estilo. Evidentemente, gruesos de pintura de 1 centímetro aplicada a pistola no sabemos todavía construir. Bien, el tercero es la Torre Akbar, que es más o menos coetáneo, de hecho un poco anterior, si no recuerdo mal, al Hotel Hesperia, que hicimos en su día con Jean Nouvel y B720. En este caso la historia es la obsesión del arquitecto por, aparte de la forma, que eso ya, como os podéis imaginar, ha merecido todo tipo de calificativo, y todos con un cierto tinte escatológico, por supuesto. Pero aparte de eso, y de la cosa de que se parezca a las montañas de Montserrat y tal, que supongo que eso se le ocurre a alguien un día cuando se ha tomado unas copas de más, pero bueno, digamos que el punto interesante era el carácter disruptivo, fractal, como lo queráis llamar, de la fachada. Es decir, en este caso es un edificio que, bueno, hay alguna imagen más, ¿qué es esto? Pero es un edificio, digamos, que en esquema es muy sencillo, se caracteriza por un núcleo interior que es obviamente este de aquí, que no es perfectamente circular, aunque es bastante circular, con todos los muros divisorios de escaleras, ascensores y demás, y el núcleo exterior. Por tanto, fijaos que otra vez es un edificio no demasiado esbelto. Claro, la ventaja que tiene esto es que puedes hacer cosas que en un edificio más estricto no te quedarían recursos. Claro, en las Torres Gemelas, a pesar de todo, tampoco era un prodigio de esbeltez, porque eran 60 metros de base respecto a 400 metros de altura, con lo cual estamos hablando de una esbeltez de entre 6 y 7, que tampoco es mucho. Pero en este caso, bueno, pues el diámetro máximo, creo recordar que eran como 35 metros, con lo cual equivale como un cuadrado de 30 aproximadamente, pues para 150 y pico metros de altura, 160, pues también es una esbeltez de 5 y algo, con lo cual, al ponerle núcleo interior y núcleo exterior, obviamente es un edificio terriblemente seguro, por decirlo así,
respecto a cualquier tipo de solicitación, sobre todo teniendo en cuenta que Barcelona no es zona sísmica, y te permite, de alguna manera, el castigar, si quieres llamarlo así, a esa piel exterior, debilitar a esa piel exterior porque realmente le sobra potencia a partir de su geometría. Bien, el edificio se introduce en un solar que tiene este tamaño, que se desarrolla solamente en 4 plantas sótano en toda esta zona, y aquí tenemos 4 plantas sótano también, obviamente, menos en la zona central, que tenemos 5, los ascensores y demás baja una planta más, y a partir de aquí, pues 27 plantas normales hacia arriba y otras 7 singulares. La estructura de las plantas normales, la estructura en planta, por decirlo así, es bastante típica, si me refiero a los forjados. Son vigas metálicas otra vez, de hecho mixtas, con conectores unidos a la chapa de compresión, que para simplificar la construcción, en lugar de poner las radiales, que parece que es lo que pediría el cuerpo, una primera aproximación, bueno, poner las radiales queda muy bien en el dibujo, pero luego a la hora de construir no hay nada regular, con lo cual es más fácil poner unas vigas en esta dirección aquí, que tenemos una luz relativamente corta, y de esta manera tener una luz más o menos uniforme. Bueno, luego se va reduciendo a medida que nos vamos acercando a los costados, pero una luz más o menos uniforme en toda esta zona de aquí. Con lo cual está puesto de manera que los vanos sean lo más regulares posible. Por tanto, el forjado es absolutamente convencional, el muro no. Evidentemente, un edificio de este tamaño no es habitual, por razones de peso, de no generarse el problema uno mismo, construirlo con muros de hormigón. Pero claro, en una imagen como la que quería dar Nouvel, que no hay ninguna línea que vaya de arriba abajo con una anchura de más de 2 centímetros, evidentemente es imposible colocar pilares. Con lo cual, si no puedes colocar pilares, porque no puedes irlos apeando cada no sé cuántas plantas, evidentemente lo sencillo en este caso es hacer un muro. Crea un problema porque pesa más que una fachada más convencional, pero de todos modos no perdamos de vista también que en un edificio en altura, al final el peso mayor lo definen los forjados, no los cerramientos, evidentemente. Esta es una de las plantas sótano, donde la estructura, digamos, se traslada absolutamente hacia abajo. De hecho, la cimentación es mimética respecto a la propia estructura de las plantas superiores. Es como si hubiésemos construido la torre con su cimentación y lo hubiésemos clavado en el suelo, literalmente. Es decir, si miráis esta sección, veréis que estos son los muros correspondientes a las dos fachadas, este de aquí, el simétrico, mientras que este y el simétrico son los correspondientes al núcleo, y estos otros que vemos aquí son las particiones del núcleo. Bien, pues cada uno de estos muros, al final, lo que tiene es como un elemento, como una especie de viga de remate, por decirlo así, de una pantalla corrida que tiene la misma planta que el edificio y que es esta de aquí. La única diferencia es que mientras este módulo de pantalla tiene 80 centímetros de espesor, el muro de arriba en esta planta tiene 50 centímetros de espesor. Con lo cual, bueno, pues la forma es tan simple como una pantalla con la geometría hecha por damas, evidentemente, con la propia geometría que tiene el perímetro del edificio, una viga de coronación, y a partir de ahí arranca el muro siguiendo exactamente la misma planta que tiene la estructura. Y obviamente la longitud de la pantalla depende de la cantidad de carga que se acumula y nos permite saber cuáles son los elementos que sufren más. En este caso es obvio que los elementos más cargados, o el elemento más cargado es el núcleo interior, este de aquí, puesto que podéis ver toda la longitud de clava que necesita la pantalla, mientras que los muros laterales, pues a pesar de que arrancan de una planta más arriba, evidentemente la clava es muchísimo menor. Y en los muros centrales, no sé si llegáis a verlo, pero la anchura ya es menor, ya es de 65 centímetros respecto a los 80 de las otras pantallas. Bien, aquí vemos el proceso de construcción en el momento en que se está ferrallando la losa del fondo de este núcleo, con el correspondiente pozo para bombear, puesto que estamos algo así como 12 metros por debajo del nivel freático. Vemos ya la zona que se introduce en el terreno, bueno, he dicho el núcleo central, lógicamente el núcleo central, y también este quesito de aquí, porque los ascensores, el bloque principal de ascensores está situado aquí, con lo cual todo esto necesita un recorrido de una planta más. Esta parte se construye con encofrados más o menos tradicionales. Vamos avanzando, aquí se está construyendo ya lo que es el techo de este sótano, por decirlo así,
que es de hecho el nivel de la losa general del resto del edificio, y a partir de aquí pues vamos subiendo, todavía con encofrados tradicionales, y aquí podemos ver un poco el modelo de cálculo. En este caso se le quita la cúpula porque la cúpula que lo corona es una cúpula de vidrio y acero, no es un elemento de hormigón como todos estos muros de los que estoy hablando, con lo cual se introduce en el modelo simplemente a partir de su carga. Pero fijaos que si miráis con cuidado este modelo, aparte de que podréis ver aquí que está pues, el núcleo central con todos sus muros divisorios, y aquí no sé si vais a verlo, pero están todas las jácenas y demás, quizás se ve mejor, no se ve mejor aquí, están todas las jácenas y demás. Los agujeros evidentemente no están puestos para quedar bonitos, sino que realmente es la distribución de agujeros o una de las distribuciones de acero de agujeros que se probó. En total se tantearon hasta 17 distribuciones, se calcularon 17 versiones de este núcleo. Y la representación de elementos finitos evidentemente nos va dando, siempre a base de escalas cromáticas, indicios de qué va bien, qué va mal, y de esta manera pues al final lo que es un método de cálculo, o lo que originalmente fue planteado como un instrumento de cálculo, al final acaba convirtiéndose en un instrumento de diseño, puesto que te permite, al conocer cómo se comporta realmente este gruyère, que con los conocimientos normales y la intuición no podría saberlo, te permite ajustarlo y, por ejemplo, pues, ver hasta dónde tienen que crecer las cargas para que colapse el edificio, cómo colapsa, en este caso fundamentalmente colapsa por inestabilidad en esta zona de aquí, que hay un atrio de gran altura, y entonces a partir de ahí tomar las medidas correctivas para saber cómo tienes que ir manipulándolo de manera que con las mínimas alteraciones posibles respecto a la propuesta arquitectónica consigas el resultado estructural que necesitas. Evidentemente, luego, a la hora de armar, no basta con estas visiones globales, sino que se necesitan imágenes más detalladas, donde, otra vez en virtud de escalas cromáticas, puedas ver cuáles son las intensidades de esfuerzo y, por lo tanto, las densidades de armadura que necesitas en cada zona. Evidentemente, donde a las cargas las haces bajar de una manera más torturada, pues estos colores, primero amarillos y luego rojos, son los quejidos del muro que te dice que lo estás martirizando en exceso. Y en esta otra versión pues puedes ver perfectamente los flujos tensionales, con lo cual pues te encuentras con situaciones como esta, claro que al final, por esto que es un punto, en algunos casos tienen que llegar a pasar acciones de hasta 300 toneladas. Evidentemente, por un punto no pueden pasar 300 toneladas, a menos que sea eso de toda la vida de un punto gordo, que luego veremos aquí que quiere decir un punto gordo. Podéis ver una imagen de la construcción del edificio. Bueno, aquí un poco este diseño disruptivo, de manera que es imposible un trazo vertical continuo en toda la altura, bueno, no en toda la altura, en unas cuantas plantas de altura simplemente. Y aquí podéis ver lo que os decía antes, claro, cómo podemos pasar 300 toneladas a través de un punto. Un punto, de hecho, no es un punto, es una arista, porque el muro tiene 30 centímetros de espesor en las 9 plantas superiores, 40 en las 9 siguientes y 50 en las 9 siguientes. Bueno, pues una forma de hacerlo es esta. Es decir, si al final yo tengo un agujero aquí y un agujero aquí, para pasar 300 toneladas por aquí, lo que hago es que estos agujeros realmente no son perfectamente contiguos, sino que hay un espacio de 2 centímetros entre uno y otro. Es decir, toda la torre está hecha con una retícula de, creo que son 92 por 92, pero además la línea de lápiz, por decirlo así, tiene 2 centímetros de grueso. Bueno, pues en esos 2 centímetros de grueso lo que se hace es colocar una chapa metálica, una cruz metálica, que es esta de aquí, que claro, esto al final son 2 centímetros de grueso de acero por 50 de profundidad, en las plantas de abajo son 100 centímetros cuadrados de acero. Si esos 100 centímetros cuadrados de acero le pones un acero del tipo 355, quiere decir que tiene una capacidad de, pues eso, de por encima de las 300 toneladas de transmisión de carga. Lo único que tienes que hacer es conseguir que la carga que te viene por aquí pase a través de este nudo, con lo cual tiene que haber todo un sistema de barras y perfiles que por adherencia recojan la carga del hormigón, por soldadura a la chapa la transmitan a ella y una vez pasado el nudo que hagan lo mismo pero al revés. De esta manera, a través de estas aristas consigues canalizar valores de carga, como ya digo, del orden de magnitud de las 300 toneladas. Evidentemente, los paneles son todos distintos, lo cual obligaba a que en el proyecto todos y cada uno de los módulos de la estructura estuviesen definidos de esta manera.
Las armaduras se construyeron abajo, obviamente, ya con la curvatura adecuada, para eso se hicieron estos moldes para poderlo hacer así. Se levantaban ya con las puertas que tocase y con los huecos que tienen estas cruces metálicas que os decía hace ahora un momento. El encofrado, que era un encofrado autorreptante, se separaba o se montaba separado para poder colocar la armadura, y una vez colocada la armadura, como se va colocando por paños, posteriormente hay que colocar los hierros de continuidad en la dirección horizontal, y evidentemente hay que dejar espacio para que la gente pueda trabajar, y una vez hecho esto, el encofrado interior, por decirlo así, se desplaza hacia el exterior y deja justo el tamaño en el que hay que verter el hormigón. Bien, aquí podéis ver alguno de estos nudos a los que hacía referencia, y a partir de aquí pues algunas imágenes del proceso de construcción de la torre. De hecho, había un elemento reptante que avanzaba el núcleo central, que era el que iba por delante. El segundo elemento reptante era la fachada, correspondía a la fachada exterior, y luego los forjados iban retrasados, y en algunos casos bastante retrasados. Aquí podéis ver que se está montando las vigas correspondientes a los forjados a distintas plantas, porque se utiliza también para estabilizar la fachada. Claro, la fachada no deja de ser una lámina, con lo cual si subes demasiado trozo suelto puede experimentar fenómenos de inestabilidad. Obviamente, pues al final hay que hacer los pertinentes remates, como están haciendo estos señores aquí, y aquí podéis ver un detalle. Fijaos, por ejemplo, otra cuestión. El muro se hormigonaba en tandas de una planta. Una planta quiere decir 3 líneas de huecos. Claro, a veces se daban situaciones como esta. Claro, fijaos que aquí esto es un hueco, esto es otro hueco y esto es otro hueco. Claro, si esto, la planta es este nivel, este y este, ¿cómo te las apañas si quieres hormigonarlos todos a la vez para que te llegue el hormigón aquí? Pues evidentemente por aquí no te llegará y por aquí no te llegará. Por lo tanto, tienes que poner un tubo por aquí, que el hormigón te entre por aquí, con mucho cuidado, y luego ese tubo lo quitas. Aquí podéis ver los perfiles que os decía anteriormente, con todo el tema este de los conectores soldados, los propios perfiles soldados, etcétera, para que se recoja a través de estos perfiles la carga que viene en este módulo, a través de estos perfiles y a través de estos conectores, se deposite en esta chapa, pase por el nudo gordo y luego sigue el mismo camino, pero a la inversa. Cuando aparecen tubos de estos es porque siempre debajo hay un hueco que de otra manera no es posible rellenarlo. Bien, algunas imágenes con un carácter un tanto catedralicio en el caso de la derecha. Había quien decía, bueno, yo también era de ellos, que como estaba mejor el edificio era cuando solo tenía estructura y no toda además, pero bueno. La construcción de algunos de los forjados, disponiendo las pertinentes vigas. Y aquí podemos ver la parte de los forjados, que es la más convencional. Simplemente por estas líneas de conectores podemos saber dónde están las jácenas, porque, como he dicho antes, son jácenas mixtas, el forjado colaborante, y bueno, esto no tiene ningún secreto. Y aquí podemos ver algunas imágenes. En algunas plantas, no en todas, en algunas plantas las jácenas tenían perforaciones para poder pasar las conducciones. Bien, y algunas imágenes ya de la obra más avanzada. Mientras que en las plantas tipo el núcleo interior y el exterior eran los apoyos, en las plantas superiores la idea era que la cúpula exterior fuese muy ligera, con lo cual nada podía apoyar en ella. De esta manera los forjados salen en voladizo desde el núcleo interior para alcanzar luces en voladizo de hasta 11 metros. Para eso se hacen losas de canto variable de 50 a 25 centímetros postesadas, bueno, pretensadas en obra. Porque evidentemente si no, con 11 metros de voladizo no hay forma de conseguir unos cantos razonables. Bien, aquí podéis ver una planta donde lo que veis en distribución tanto radial como anular son tendones de pretensado. Tenía que haberlas en las dos direcciones para poder absorber los esfuerzos transversales, los esfuerzos, digamos, circunferenciales que provocaba el pretensado radial. Y aquí podéis ver desde arriba del núcleo central cómo están montando todo el tinglado este en una de las plantas en cuestión. Todo esto está en voladizo. El remate de la planta, todas estas cositas rojas que podéis ver aquí son los distintos cables. En este caso son tendones unifilares, es decir, no hay una vaina que agrupe varios alambres, pues entonces adoptaría un grueso excesivo, sino que es todo un seguido, por decirlo así, un conjunto
de tendones monofilares. Bien, aquí podemos ver cómo va avanzando la construcción y aquí os hacéis una idea de la magnitud de estos voladizos. Y finalmente la cúpula, que es una cúpula bastante convencional en cuanto a su construcción, menos en cuanto a su montaje, porque ahora había que montarla a 120 metros de altura o 130, no recuerdo. Con lo cual, la cúpula se hizo un premontaje en taller, evidentemente, para ver que todo funcionaba. Se lleva obra en gajos, es decir, cada unidad es dos, por decirlo así, dos meridianos y las barras que los unen, y esto es lo que se sube, como podéis ver aquí. Se coloca este elemento, dejando, bueno, todo esto tiene tornillos ya dispuestos para colocar el elemento de continuación de este de aquí, o sea, se coloca un par de montantes con sus conexiones fabricadas en taller, otro par, y lo que se monta en obra son las conexiones entre ambos. Bien, va avanzando el proceso de construcción de la cúpula, del primer cuerpo de la cúpula. De hecho, se montó en dos cuerpos, y entonces el segundo cuerpo se hizo un montaje en blanco, en este caso abajo. Cuando ya estaba montado lo de arriba, se hizo un levantamiento topográfico muy preciso, se reconstruyó este levantamiento topográfico en el suelo, se montó el remate de la cúpula para asegurarse que todo encajaba, y una vez visto en el suelo que encajaba, a partir de aquí se levantó de esta manera, es decir, se levantó una cruz en planta, porque bueno, pues no había grúa que pudiese estar disponible y a un coste razonable y que pudiese levantar toda la cúpula a la vez. Y entonces, bueno, pues se montó esta primera unidad y a partir de aquí ya se fueron montando el resto de meridianos. Aquí podéis ver las plantas estas en voladizo, son todas distintas, es decir, lo que veis en el exterior es esta celosía, es la cúpula, y podéis ver que unas plantas van distribuyéndose irregularmente respecto a las otras. Bien, y ya algunas imágenes finales de la construcción donde va avanzando la fachada de piel. Claro, aquí es un edificio, como decía hace un momento, donde lo que se trata es de, dicho así entre comillas, de torturar a la estructura para ver hasta dónde la puedes torturar sin tener problemas. Pero evidentemente no sigue una lógica de intentar que la estructura tenga su propio discurso. La estructura soporta el discurso arquitectónico, pero no lo genera en este caso. Y este, que es uno de los dos cuentos, el otro viene después, digo cuento porque en este caso no se iba a construir. Esto es un concurso que hicimos años no sé, 8, 7, no sé, no recuerdo, con José Luis Mateo en Zúrich, que era una torre de otra vez unos 150 metros o algo de ese estilo, que en un entorno urbanístico y ciudadano en general bastante complejo. Y entonces el arquitecto plantea una geometría bastante complicada, pero aquí incorporamos el diseño estructural desde el principio, es decir, la normativa local, bueno, la Suiza en general, pero la de Zúrich en particular, dadas las condiciones climáticas y la cuestión de sostenibilidad y toda esa historia, que a veces lo de la sostenibilidad también produce un cierto no sé qué. Bueno, pues los suizos en el concurso este decían que la fachada tenía que tener un muro de hormigón de no menos de 50 centímetros de espesor, que no sé lo sostenible que es eso, pero bueno. Claro, tener una fachada de 50 centímetros de espesor de hormigón y no utilizarla como elemento estructural parece un poco el género idiota, sobre todo cuando además decían que el porcentaje de huecos no podía ser mayor al 50%, que es mucho. Pensad que las Torres Gemelas, que eran en el fondo la fachada eran pantallas de acero, por decirlo así, no de hormigón, el porcentaje de huecos que tenían era del 45% o algo así, y con eso llegaban hasta los 400 metros de altura. Aquí, que es una cosa bastante más modesta, de 150, con 50 centímetros de hormigón y un 50% de porcentaje de huecos, evidentemente la fachada da para hacer un montón de cosas. Y todo lo que se hizo, aquí no sé si lo llegáis a ver, pero está modelado todo el edificio, es decir, aquí seguramente veréis unas manchas que son los núcleos de ascensores, que en este caso no son, bueno, ascensores, escaleras y demás, que no son elementos primarios, y los diversos forjados. Y entonces lo que se hace es una primera operación, que es decir, vamos a poner todas las cargas, vamos a suponer la fachada ciega y a ver cómo va variando a medida que la vamos abriendo. Y entonces la primera abertura que se le hace es para abrirla por la parte inferior para permitirle el acceso, por decirlo así. Con lo cual, bueno, pues el arquitecto plantea su propuesta de cómo quiere romper esta parte baja de la torre, y tú lo que haces es ir modelando ya, ir previendo ya
donde vas a tener problemas, que evidentemente es donde los colores se ponen muy intensos, para poder corregirlos antes de tener que llegar al proyecto de ejecución y decir que eso no vale. De esta manera, ya desde el anteproyecto, cuando no haces aberturas convencionales, por decirlo así, ya tienes controlados qué problemas puedes llegar a tener y qué magnitud, qué orden de magnitud pueden llegar a alcanzar estos problemas. Como por ejemplo, en este caso, que fijaos que por la fachada de atrás ni tan siquiera es una fachada planaria, es decir, aquí esta fachada tiene un quiebro debajo de 80 o 90 metros de edificio, la fachada quiebra, lo cual uno dice, bueno, esto parece que deba ser grave si le cambio la fachada el plano. Realmente no es nada grave. Fijaos que las líneas no se alteran por el hecho de pasar a través de este quiebro, porque claro, si tú este quiebro lo haces coincidiendo con un forjado, al final la fuerza que tendería a romperte esto de esta manera se estabiliza con el diafragma que constituye el propio forjado. Con lo cual, pues eso, quebrar un muro debajo de 90 metros y quebrarlo con un ángulo de 15 grados, quiero recordar, que no es menor, pues al final no tiene demasiado problema. Tiene más problema, por ejemplo, el abrir estas grandes regatas, por decirlo de algún modo, que evidentemente ya se ve que aquí movilizan un arco de descarga bastante importante y que un poco afecta luego a toda esta parte. Es decir, que realmente desde las zonas donde tenemos un flujo de tensiones y deformaciones más o menos uniforme hasta aquí, pues prácticamente, pues no sé, la mitad de la altura del edificio se ve afectada, desde en un cuarto hasta los 3/4 más o menos, se ve afectado por el hecho de que aquí se le abran estos cortes en horizontal. Bien, luego viene la segunda parte, ¿cómo abrimos las fachadas? Bien, una forma de hacerlo es todos los huecos iguales, evidentemente, y que cojan el 50% de la fachada. Bien, es una posibilidad, no digo que sea desdeñable, pero obviamente la estructura ofrece algo más, ofrece una cierta capacidad de expresar qué está pasando dentro y de paso un cierto discurso de cómo resuelves el propio problema estructural. Fijaos que en este caso lo que se hace es, de algún modo, en esta distribución que si lo miramos a ejes es completamente regular de huecos, lo que hacemos es a los dinteles y las jambas darles espesores diferentes. Con lo cual conseguimos que las cargas vayan por donde queramos nosotros y no por donde quieran ellas. Es decir, la carga no va por este camino vertical, sino que estos elementos lo que hacen es como montar unas grandes celosías que la derivan de la manera que nos interesa. Y entonces te encuentras con situaciones como esta que dices, ¿cómo es posible tener un pilar aquí debajo de 30 y no sé cuántas plantas? Bueno, porque este pilar no está aguantando la carga que le viene de aquí arriba, ni muchísimo menos, sino que la carga que viene aquí, en esta zona se deriva hacia aquí y hacia aquí, y la que se acumula aquí se deriva hacia aquí y hacia allá, con lo cual realmente este pilar lo que está aguantando es lo que va de aquí a aquí. Es un pilar que aguanta un edificio de 4 plantas, porque tú juegas con las rigideces y las cargas se distribuyen en función de las rigideces relativas de los distintos elementos que integran la estructura. De esta manera eres tú quien gobierna los flujos de carga y no la estructura. Pensad que eso que hacemos a veces, que intentamos proyectar la estructura cuando la calculamos, es un craso error. Eso de que ya la has dimensionado, intentas proyectar cosas o ya las, no dimensionado, ya las has formalizado, ya las has geometrizado e intentas luego que las cosas tengan tamaños controlables. En estructuras complejas, si no hay una intervención previa, eso es imposible. Cuando la geometría ya está definida, la estructura es ingobernable. Proyectamos cuando definimos geometrías, no cuando calculamos secciones. Cuando calculamos secciones, lo que hacemos es darnos cuenta de los errores que hemos cometido al proyectar la geometría. Pero lo que define, al final, los flujos de carga son las geometrías de la estructura. Y al decir geometrías, me refiero tanto, evidentemente, a geometrías de huecos, luces de jácenas, espesores de sección, todo lo que es puramente geométrico. Al final, el diseño estructural, que tendemos a asociarlo mucho a la estática, etcétera, a la elasticidad, a la resistencia de materiales, al final el diseño estructural es el 90% geometría y el 10% física. Si uno controla la geometría, tiene muchos números para acabar proyectando buenas estructuras. Si no, por mucha física que sepa, lo tiene bastante chungo. Bien, este edificio lamentablemente no se pudo construir porque quedamos segundos en el concurso y entonces lo que se hizo fue plantearlo, reaprovechar el concepto aquí para un rascacielos en horizontal en este caso. Este es un edificio que también hicimos con Mateo, este se acabó hace poco, hace medio año creo, o un poquito más, en París, y es un edificio que pretende ser extraordinariamente diáfano en planta baja,
Esta es una planta tipo, ya se ve que los pilares no abundan precisamente, pero si vamos a la planta baja ya no abunda casi nada, o sea, hay unos grandes huecos, y no solo esto, sino que lo que nos está diciendo esto de aquí es que la fachada, se introduce otra vez la idea de plegar la fachada a un determinado nivel. Es decir, esto que en la sección queda recogido de este modo. Es decir, esta fachada, que en toda esta altura es vertical, a partir de aquí se pliega. Y la idea es conseguir que esto sea una especie de edificio puente. Bueno, pues esto se consigue otra vez a partir de la misma técnica, es decir, se utiliza un muro de hormigón, que este muro de hormigón se va abriendo a voluntad y de esta manera consigues otra vez que las cargas se vayan canalizando como tú quieras. Fijaos que en este caso, por ejemplo, al final lo que no tiene, o sea, esta zona que no tiene apoyo es esta de aquí, pero a base de tener este elemento muy masivo en esta planta superior, consigues que las cargas, dándole gruesos a esta zona, se acaben canalizando por aquí, y que no te bajen por el camino más lógico, que sería este de aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí las cargas pueden conducirse a través de los elementos de hormigón mediante un sistema de bielas con inclinaciones del orden de 45 grados. Es decir, tanto aquí como aquí, por el tamaño que tienen estos elementos, fijaos que estas líneas son casi líneas continuas con inclinaciones de 45 grados. Evidentemente aquí no podemos dibujar una línea continua con una inclinación del orden de 45 grados porque no hay material, porque tendría que pasar de esta manera. Por eso, a veces cuando hablamos de la diferencia entre muros y pórticos, la pregunta es ¿dónde está la diferencia? Un muro con muchos agujeros es un muro o es un pórtico. Un pórtico con pilares y jarcinas muy gruesas es un pórtico o es un muro. Bueno, al final, la categorización del cambio de pórtico a muro podemos hacerlo por un mecanismo como este, cuando al final el tamaño de los elementos sea tal que permita que se formalicen unas bielas con pocos quiebros, con inclinaciones del orden de 45 grados, esto es un muro con agujeros. En cambio, cuando estas bielas no son posibles, esto es un pórtico. Y evidentemente formalmente es lo mismo, son pequeñas alteraciones geométricas, el simple cambio del tamaño de los huecos, lo que hace que la respuesta estructural sea radicalmente distinta. Cambiamos de una estructura muraria a una estructura porticada que no tienen nada que ver. Pues sí tienen que ver, simplemente es un problema cuantitativo geométrico. Cuando la relación desde el hueco al macizo alcanza un determinado tamaño, impide determinados mecanismos de formación de bielas que hacen que el elemento funcione como pórtico a flexión y no como muro a compresión y tracción. Y más de lo mismo, finalmente esta es la imagen del edificio construido. Fijaos que de esta manera, jugando con estas distribuciones de huecos, tampoco es relevante que la fachada tenga este pliego, es decir, este pliego que de otro modo parece que tendría a hacer así, no lo hace porque evidentemente aquí hay un forjado, que este forjado es el que, con su efecto diafragma, absorbe el empuje horizontal que genera esta tendencia al vuelco hacia el exterior. Bien, y algunas imágenes más, donde podemos ver ya el edificio acabado, y aquí podéis ver la magnitud de esta desviación, que no es menor, evidentemente, teniendo en cuenta el número de plantas que tenemos encima. Aquí podemos ver este hueco, este vacío más que hueco en la planta baja, y en el edificio construido, evidentemente, estos esquemas a los que hacía referencia se aprecian perfectamente, es decir, la voluntad de definir unos determinados flujos de carga, que los gobernemos como nos interesa a nosotros, es absolutamente patente en este edificio. Y evidentemente además viene respaldado, no es una pura voluntad estética, sino que viene respaldado también por una cierta asociación a los usos internos del edificio. Bien, y finalmente el último, que explicaré muy rápidamente para no pasarme tiempo, es este otro edificio en altura que se conoce como el sándwich o el bocadillo o algo así, por razones obvias, que es un proyecto que hicimos con Dominique Perrol en su día. Otra vez es un edificio que no es crítico en cuanto a esbeltez y por lo tanto permite hacer esta frivolidad de que de hecho pues un 40% del edificio esté volado. Lo cual, bueno, pues si no conoces la estructura, pues, evidentemente puede causar un cierto impacto. Realmente la construcción no es elemental, pero el concepto estructural sí lo es. Fijaos que en el fondo, lo veréis enseguida, es como el primer proyecto que hemos visto. Es un edificio que en la dirección en la que lo vemos en estas imágenes, sobre todo en la de la izquierda, es relativamente esbelto. Si lo vemos en perpendicular a la fachada principal, no es nada esbelto. Por lo tanto, es un edificio que no tiene sentido que se resuelva de una manera isótropa. Mientras que en la dirección donde es poco esbelto, tiene una solución más o menos típica de edificio porticado, en la dirección donde es esbelto, tiene una solución a base de diafragmas.
y estos diafragmas son los que, utilizados de una forma adecuada, permiten conseguir de una manera fácil este voladizo. Este es el esquema en sección. Digamos que este es un elemento nuclear que sube en toda la altura del edificio, que es el 20% de anchura aproximadamente, que correspondería a todo el paquete de comunicaciones verticales. Luego aquí tenemos una zona de habitaciones posterior, que es este elemento de hormigón bastante pesado para estabilizar la estructura, y luego la parte volada, que es a base de una estructura muy ligera, metálica, con forjados de hormigón pero aligerados con pórex, y con un sistema de diagonales que ayudan, por una parte, a colgar esto para formar este voladizo de una manera como muy tranquila, porque el canto del voladizo al final no deja de ser la altura de toda la zona triangulada, pero además esta zona triangular también es de utilidad para estabilizar, también se constituye en diafragma para estabilizar la estructura en el sentido perpendicular. Con lo cual, bueno, podemos ver aquí el modelo de cálculo del edificio con una gráfica de desplazamientos. Evidentemente el rojo, los colores cálidos indican más desplazamiento, los fríos menos desplazamiento, y podemos ver en las dos imágenes más pequeñitas pues cuál es el efecto del viento soplando en los dos sentidos de la dirección transversal, de la dirección crítica. Además había una cuestión de tiempo, con lo que se planteó una construcción ascendente-descendente, es decir, se construye la cimentación, se dejan dentro los pilares que corresponden a los sótanos, dentro de los pilotes, y se construyen los encepados de planta baja, los apoyos de planta baja, y se empieza a construir a la vez hacia arriba y hacia abajo. Evidentemente hacia abajo en mina, hacia arriba más o menos convencionalmente. Aquí podéis ver lo primero, este es un alzado frontal, se acaban de construir los pilotes donde se introducen los pilares metálicos, teniendo en cuenta que deben quedar anclados en la parte que luego quedará como pilote real, mientras que toda esta parte de pilote luego se irá repicando a medida que vayamos bajando, con lo cual nos iremos encontrando con el pilar hecho ya. Bien, pues una vez hecho esto, se empieza la construcción. Bueno, aquí lo vemos en sección, bueno, no, aquí lo vemos, esto no sé si es sección alzado, pero bueno. Mientras empieza a crecer la estructura, sí es sección, perdón. Mientras empieza a crecer la estructura hacia arriba, pues se empieza a construir hacia abajo, es decir, se excava un primer nivel, se construye el forjado con un encofrado que ahora veremos sobre el terreno directamente, y una vez construido el forjado del suelo de planta baja, se excava en mina el primer sótano. Y así se actúa en sentido descendente. Bien, pues por una parte va bajando esto, aquí figura que tenemos dos sótanos, por otra parte va subiendo esto, aquí esto lo tenemos cimbrado, y aquí es donde empieza la parte del voladizo, esta es la parte de contrapeso de hormigón, por decirlo así. En las siguientes fases, aquí vamos construyendo plantas hacia abajo y aquí plantas hacia arriba, hasta que llega un momento en el cual, bueno, pues ya hemos podido retirar el cimbrado de esta zona, porque simplemente con este montón de diagonales esto ya es estable, ya no necesita más, y a partir de aquí hay una fase en la cual todo va subiendo sin ningún tipo de elemento auxiliar especial. Hasta que llegamos a excavar no recuerdo si eran 4 o 5 sótanos, momento en el cual, evidentemente, ya seguimos solo con la construcción hacia arriba, y luego se acaba este edificio y seguimos solo con este cuerpo hacia arriba. Realmente este era el programa. La verdad es que lo último que se acabó son los sótanos, es decir, que construir hacia abajo, a pesar de que sean muchas menos plantas, no deja de ser siempre más complicado que hacia arriba. Bueno, aquí podéis ver un poco la película del resto, pero pues eso, que hay un momento ya, a partir de aquí, donde los sótanos ya están acabados y simplemente toda la construcción es en altura. Primero van subiendo los dos a la vez y luego simplemente sube el cuerpo volado hasta su coronación. Podemos ver el momento donde se excavan los pilotes. Mediante unos dispositivos descentrados se coloca el pilar metálico, y de esta manera, una vez hemos construido el primer forjado hormigonado contra el suelo, en mina vamos excavando, nos vamos encontrando con los pilotes que repicamos y nos aparece el pilar metálico que hay metido en su interior. Bien, a partir de aquí, previamente desde la planta superior se han clavado en el suelo unas esperas. Luego, al construir esta planta, se clavan en el suelo otras esperas que corresponderán a la planta inferior y se ferralla, esto no es que haya pandeado, es la distorsión de la foto, evidentemente, se ferralla el pilar
y se hormigona, con lo cual se están construyendo. De hecho, al final lo que queda aquí son pilares mixtos, lo cual, aparte, por temas de resistencia al fuego, era imprescindible, no solo por capacidad de carga, sino por tema de fuego. Bien, aquí podéis ver el proceso de construcción de uno de estos forjados intermedios, en el sentido ascendente, con unas fases que están descritas aquí. A cada pilar se le suelda la cruceta. Evidentemente la cruceta metálica no puede estar cuando metemos el pilar dentro del pilote, por lo tanto se le suelda la cruceta de punzonamiento, se nivela y se compacta el terreno, se prepara una solera y encima se monta un tablero fenólico. Y entonces a partir de ahí se ferralla y se hormigona. Evidentemente no es una construcción barata. Bien, y aquí podemos ver ya el proceso ascendente, del cual, bueno, pues todo esto funciona a base, otra vez, de un encofrado autorreptante, con lo cual lo que se hace a nivel de cada planta, por lo que corresponde al 60% que es hormigón, el encofrado es un molde, un negativo, por decirlo así, de toda una planta menos el forjado, es decir, de pilares, muros y jácenas. Esto se hormigona y cuando tiras el encofrado hacia arriba, el reptante hacia arriba, entonces luego hormigonas los forjados, que es un poco lo que vemos aquí. Es decir, esta imagen es bastante fiel. En una primera fase, lo que se construye son, mediante este encofrado reptante, son los pilares o muros y las jácenas. De hecho, las jácenas se construyen salvo el grueso superior que quedará embebido dentro del forjado, y aquí podéis ver cómo mediante un encofrado que al final fue tradicional, se construye un forjado que eran placas a base de viguetas, o sea, era como una placa de pórex que llevaba insertas unas viguetas de hormigón. Se colocaba el ferrallado de la chapa de compresión y se hormigonaba de una manera bastante sencilla. Aquí podemos ver la construcción del elemento metálico. El elemento metálico creo que hay una imagen que lo explica, sí, se llevaba a obra en estas unidades, es decir, en un módulo de 3 submódulos, pero cada planta es una unidad de estas completa, con lo cual esta parte era construida íntegramente en taller, como esta o como esta, y estas partes entre sí se ensamblaban en el suelo en obra y se montaban ya ensambladas entre sí. En algunos casos las uniones tenían que ser soldadas en obra, evidentemente con un control de calidad muy intenso, y en la mayoría de los casos, y especialmente en las conexiones a la estructura de hormigón, eran a base de tornillería de alta resistencia. Bien, y finalmente podemos ver algunas conexiones atornilladas entre elementos y el forjado que os decía anteriormente, que son estos paneles, que de hecho, bueno, son viguetas de hormigón con un entrevigado de pórex, pero que está construido como panel, de manera que no, ahora lo que lleva son paneles completos. Bien, y para no pasarnos de la hora, pues si os parece lo dejamos aquí, con lo cual, si queréis que comentemos algún aspecto, estoy a vuestra entera disposición. A estas horas lo que apetece es irse a cenar, ¿no? Supongo, no nos engañemos. ¿Lo dejamos así? Muy bien, pues muchas gracias.